nuevamente en nuestro encuentro de Palabra Intransigente, como todas las semanas. Esta vez vamos a conversar con alguien que hace tiempo, hace varias charlas atrás, que siempre está ahí dando vuelta el nombre en la agenda para ser convocada. Y bueno, ya estamos culminando casi el ciclo, y bueno, por una cosa u otra no la hacíamos a la charla, pero les cuento por qué, porque bueno, tengo una gran curiosidad, básicamente ya luego van a saber a qué se debía. Pero bueno, está así para charlar esta vez con nosotras Estefanía Herrera, que bien viene de las letras. Digamos que su campo de acción está en la docencia, pero también está, bueno, básicamente en la escritura, en todo lo que es la expresión a través de la palabra escrita. Y bueno, acá está Estefanía. ¿Cómo estamos? Estefanía Herrera, mucho gusto. Buenas, mucho gusto, muchas gracias Adriana por la invitación. Totalmente agradecida por este mimo y hasta sorprendida, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, muy feliz de estar acá. No, la verdad, gracias a vos porque nos haces conocer unas facetas de quienes viven en nuestra Catamarca, producen en nuestra Catamarca, se desarrollan acá, y bueno, en este caso vinculado a la cultura, ¿no? Vinculado a la cultura y a la educación, en la universidad. Acá Estefanía, como dije, se desempeña en la docencia, ella es profesora en la Universidad Nacional de Catamarca, en una carrera particularmente de letras. Sus materias están vinculadas a la literatura hispanoamericana, las que lleva adelante en sus cátedras, también a latín, literatura latina, bueno, bastante, digamos Amplio. así, exactamente, para quien algún conocimiento puede tener de lo que es en general literatura, estamos viendo que acá hay un abanico, viste, bastante amplio para alguien que yo voy a decir también así tan joven, yo veo, ¿no? Eh, que así que nació con la democracia prácticamente, porque Así es, tu edad, así es. ¿sí? Tuve la suerte de nacer ahí con la democracia. Sí, qué maravillosa esa figura, así, una figura, digamos, muy simbólica, muy fuerte, porque el nacer justamente en 1983, después de 7 años de oscuridad, estoy refiriendo a la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿viste? Y eso, ver la luz, maravilloso. Y que tu hija se llame Luz también, Se llama ¿no? Paz. Ah, Paz, la vincula. Bueno, Paz. Está no bien, venimos, está pero perfecto. está. Y ahí vi Igual, que viene bien. sí, 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 igual está muy relacionado. Y yo siempre me defino también generalmente por ahí cuando me toca hablar como mamá de paz y mamá por elección y por decisión, ¿no? Que creo que también es como muy importante en este momento y resaltar. Y por supuesto que también, ¿no? El nombre es bastante simbólico. Ya. Bien, vos marcaste algo recién, el tema de la maternidad por Ujú. decisión. Exacto. Y bueno, quienes te venimos siguiendo en tu actividad vinculada a la escritura, eh, te conocemos también como una feminista, digamos, una mujer que defiende los derechos de las mujeres. O, bueno, definite vos en todo caso acá con nosotros cómo te ves. Estaríamos correctamente diciendo una Sí, cualidad, sí.
Sí, 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 por supuesto. Yo creo que, a ver, mi relación con la literatura, que desde muy pequeña creo que me acercó a esta cuestión también, ¿no? De la tolerancia y la disidencia. La literatura siempre está brindando esa posibilidad de los otros, de esos otros mundos, ¿no? Donde todo es posible, donde hay lugar para todos y donde además cuando algo nos molesta, nos parece injusto, aparece siempre la voz de los artistas o la voz de los poetas. Y bueno, sí, por supuesto que es todo un camino, ¿no? Últimamente la mayoría, digo, a ver, yo he comenzado a escribir y he tomado generalmente en muchos de mis poemas el tema del erotismo y del deseo, porque creo también, ¿no? Que como un derecho de la mujer, el derecho de sentirnos sujetas, sujetos deseantes y que también tener, ¿no? Ese derecho al erotismo y al deseo y a poder ponerlo en palabras y quitarle todo lo prejuicioso que pueda haber ahí. Y también en otros momentos que he tenido que llorar la pérdida de otras compañeras que en realidad ni siquiera uno las ha conocido, pero que nos afectan tanto, también han surgido, ¿no? Poemas en base a eso. Digo, hay un devenir feminista que también se nota desde en realidad uno creo que cuando empieza, ¿no? También en todo lo que tiene que ver con el feminismo lo lleva a la práctica y eso es lo más interesante. No es meramente una cuestión teórica, sino es poner el cuerpo, ¿no? Y a través de mis poemas muchas veces lo que intento justamente o lo que pienso es, si bien por ahí siempre son discutibles estos términos de si existe la literatura feminista o no, femenina, ¿no? Hay toda una cuestión Sí, teórica, pero sí creo en esto de que uno escribe desde un cuerpo, ¿no? Y desde un cuerpo que está en una aquí y una ahora, y a mí me toca, digo, estar en este momento de pandemia con los femicidios, la tasa de femicidios que no paran, se frena, ¿no? Esa pandemia que, que la mente pareciera que no nos alcanzan las herramientas para frenarla, y ahí siempre surgen los versos, surge la literatura como una forma de, yo vivo la literatura y la siento como una forma de irrumpir, ¿no? También la literatura para mí, sobre todo también la poesía, por supuesto, tiene que provocar algo, algo en las otras personas, más allá del goce estético y de la emoción y de conmover. Pero digo, no me puedo escindir, ¿no? Del momento. Y por supuesto que todo esto, incluso de la maternidad deseada, la maternidad con su lado B, que ya es dejar de romantizar, las cuestiones de violencia de género y todo lo demás, últimamente están muy presentes en mi poema. No, no porque esté de moda, digo, ¿no? Sino porque es un sentir. La poesía tiene también todo esto que tiene que ver con la explosión de los sentimientos. Entonces, por supuesto que a mí me ha pasado cuando fueron en abril esos 3 femicidios acá tan seguidos en Catamarca sí, hace unos años y sentir, digo, llorar, pero al mismo tiempo llorar con las palabras. Y así creo que también es como, creo que quien lee, ¿no? Lo siente de esa manera y por eso a veces me sorprende que guste, digo, eh, por una cuestión de que uno también siempre escribe en algún otro, porque necesita sacar todo eso y porque en cierta medida también hay un compromiso. Digo, no estamos como en esa torre de marfil ni encerrados acá en esta pandemia, tampoco esa cuestión bohemia del poeta, ¿no? De la poeta, de la boina y París y todo lo demás, sino
alguien que pone el cuerpo, ¿no? Y pone el cuerpo y pone la voz. Creo que también eso Sí. es necesario y también forma parte de la militancia a través de la poesía. Estefanía, sí, voy a retomar algunas líneas de lo que, bueno, de todo esto que estuviste, este panorama que nos diste recién sobre desde dónde escribís, digamos, esto para mí es muy importante algo que señalaste, escribimos, yo lo puedo traducir en, a ver, nos manifestamos, nos expresamos desde un cuerpo situado en tiempo, en lugar, en circunstancia. A ver, hay un contexto que tiene que ver, sí, no solo con el año en el que vivimos, no es cierto, ni eso, sino que, bueno, con lo que, un cuerpo situado, con lo que está sucediendo en este momento, o sea, un cuerpo con historicidad, y, y también nos manifestamos desde una perspectiva, desde una mirada, desde donde leemos, vemos, interpretamos ese mundo en el que estamos, ese escenario en el que estamos. Bueno, yo trato de hacer una extensión de lo que vos estabas, como dije, bueno, recién, describiendo desde dónde escribís vos, y bueno, esto que nos sirva para nosotros, digo, todos los que estamos acá, todos los que estamos escuchando, los que estamos viendo, todos nos manifestamos de la misma forma. Que lo hagamos más o menos consciente es otra cosa, pero nos manifestamos así. Y estamos, vos dijiste, atravesadas por estas circunstancias que decía del momento, por todas las luchas, en este caso, de todas las luchas de las mujeres. De las mujeres o de los cuerpos feminizados o de las disidencias. Exactamente, que vos, bueno, aparecen en ti, digamos, esto es algo que me queda de lo que decías recién. Sí, por supuesto que dentro de la literatura uno puede, digamos, elige, ¿no? Porque la literatura no hay que olvidarse también que tiene esta parte de ficción. Y puede elegir, pero en mi caso, al elegir sobre todo poesía, actualmente, y en realidad hace varios años, ¿no? que vengo con esta cuestión de elijo escribir desde esta mujer, ¿no? Deseante, pensante, que siente, que piensa, que cumple distintos roles también. Y bueno, por supuesto que también creo, ¿no? Esta cuestión, el poeta o los escritores o los artistas en realidad en general siempre estamos ahí como disconformes. Entonces siempre nos está molestando, pero no es una cuestión de la molestia en sí mismo, ¿no? Y la crítica en sí mismo, sino que muchas veces todo lo que tiene que ver con las injusticias y todo eso, es como que, bueno, nos sale, ¿no? Manifestarlo a través de algo artístico, ya sea la palabra, la danza, el canto, la pintura, ¿no? Siempre está presente, pero a mí hace un buen tiempo yo siento esta necesidad, ¿no? de escribir desde este lugar. Por eso es que siempre me cuesta más escribir ficción, en realidad narrativa, no ficción, porque sí, en la poesía también por supuesto que está, ¿no? Esta característica de la literatura, pero la narrativa muchas veces me cuesta más, y las veces que he escrito también han estado relacionadas con o violencia de género o con erotismo, ¿no? Son temáticas o tópicos que, bueno, particularmente en esta etapa me atraviesan y surgen ahí a través de la escritura. Y Nia, esto de, dijiste, la mujer tenida en cuenta como mujer deseante, ¿no? Yo escucho eso, me voy a poner como en alguien que no está en tema, ¿verdad? Como si fuera alguien que no viene siguiendo, bueno, todas estas manifestaciones y estas manifestaciones y estas demandas de género. Es decir, mujer deseante, las mujeres
se auto definen como deseantes, como que, ¿qué quiere decir esto? Porque hablando, también aparte lo digo desde una generación, ¿no? Estamos hablando de que también, ¿no? Estamos en circunstancias, entonces quienes pueden escuchan también a las representantes de los movimientos de género, movimientos feministas, estamos planteando eso, ¿no? Que es reconocer que la mujer es un ser deseante. Y eso no, en algunos casos genera un rechazo por desconocimiento de lo que quiere decir, o por bueno, asombro, porque parece que no estuviera bien que una mujer pudiera tener esa condición. Eso, ¿cómo lo asumís? ¿Cómo lo tomás? ¿Y qué viene a hacer esto de ser una mujer deseante? Yo creo que dentro de tantas, ¿no?, luchas de los movimientos feministas, últimamente se está dando toda esta cuestión que tiene que ver con la nueva ola verde, de asumirnos, ¿no? Y también digo, desde mi generación, pero un poco que también estabas planteando desde tu generación, de quitarse todos estos tabú. A mí me ha pasado que como hace, digamos, un par de años han surgido poemas así eróticos que generalmente no, a ver, no es que nadie haya escrito poesía erótica en Catamarca, pero no era algo normal, ¿no? Entonces sonaba así como un poco fuerte y por supuesto que está ese juego, ¿no? De si serás así o no, ese que no queda ahí como a veces claro, que al principio, por supuesto que uno por ahí tiene todas esas construcciones, ¿no?, sociales, y dice, ay, no, ¿cómo voy a escribir sobre esto? Si lo publico en Facebook y lo ve mi papá, y lo ven mis tías, y lo ve mi mamá, ¿qué van a decir? Y bueno, y después, digo, ¿no?, de todo este de venir también feminista, dije, no, o sea, yo soy todo esto. Y no solo que soy, sino que a través creo que de estos poemas también muchas personas se sienten por ahí identificadas en cosas que no lo pueden decir, o con más libertad, ¿no? De tratar por ahí este tema del erotismo y del deseo, que puede sonaba, ¿no? Feo, se crea toda esta cuestión como decía, de relación íntima, ¿no?, entre el yo literario, el yo lírico y la persona. Pero también la literatura nos permite ese juego. Y también permite no solo el juego literario, sino esta cuestión de plantarme y decir, no, sí, es que digo, tanto yo como las otras generaciones, las otras mujeres, las otras subjetividades no heteronormativas, incluso también los hombres, los varones TIC y todos los demás, somos todos sujetos, ¿no? Porque también hay un cambio ahí creo que de esto de la mujer, de dejar de ser objeto de deseo y pasar a ser sujeto de deseo. No hay una apropiación ahí, que por esto tiene que ver con la apropiación del cuerpo, del erotismo, y de decirlo, ¿no? De plantearlo en un poema sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque el arte brinda eso tan hermoso que es los prejuicios quedan afuera. Estefanía, ¿tenés ahí? ¿Tenés cerca? Sí. Bueno, a mano, digamos, no cerca. Bueno, compartimos. Bueno, voy a leer uno de los últimos que escribí, que se llama Hembra. Hembra que se desnuda y goza, que suda deseo, versos y misterios. Amalgama de cicatrices en su instinto y en sus pubis, olivas en la mirada, miel en sus pechos, virgen que dibuja herejías en su cuerpo, hembra que ya no calla ni murmura, hembra que grita y gime, que grita y gime, amasijo de sonrisas impúdicas, de manos derrocadas, de vulva que leuda placer. Sísifa cuya piedra son los rostros de sus hermanas muertas, hembra que ya no calla ni murmura, hembra que grita y gime, que grita
y gime. Llego a desbocada, deseante, doliente, vacante, amante de todos y de mí. Sí, ahí te vi, esta la publicaste hace pocos días bueno, en la red social, en tu red social, y cómo van las repercusiones. Digo, cada vez que, esta es una de las últimas que yo vi, no es que sean de tus últimas producciones, pero sé que esta la publicaste, la compartiste, cómo van los comentarios, las mujeres se identifican, las chicas, bueno, en este caso, seguramente se identifican más o te llegan. Tengo curiosidad de conocer cómo te llegan las manifestaciones acerca de esto que vos, por ejemplo, bueno, compartías recién, tu lectura sobre la mujer, ¿no? La verdad es que es muy... hace poco una ex alumna de letras hizo una revista digital, incluyó la voz de varias poetas, digamos, contemporáneas de Catamarca, y ahí incluyó el poema, y también este poema salió en la revista Guardiente. Yo antes tenía muchos de... a ver, aunque no parezca, por ahí soy muy tímida, ¿no? Entonces, no publicaba en las redes, por ahí tenía que ver con las lecturas en un tiempo cuando formaba parte del grupo de los innombrables o cuando me llamaban en algún espacio. Pero bueno, este año particularmente, con todo esto que ha tenido que ver con la virtualidad, también las redes, ¿no? Han sido un espacio fructífero, y bueno, desde el año pasado, desde el año pasado dije, bueno, sí, publico y veo y siento, siempre tengo devoluciones muy lindas, ¿no? Muy sentidas, incluso, por eso digo, incluso me pasa no solo con las generaciones, digamos, a ver, con chicas o chiques, ¿no? En general, de mi generación, también más chicos y también más grandes, ¿no? Eh, a mí me sorprende por ahí incluso la reacción de mi mamá o de mis tías, que yo seguramente en otro momento o en otra circunstancia quizás no hayan leído literatura con esta temática erótica o feminista, y sin embargo, ¿no? Bueno, más allá del cariño, de leerme por cariño, empiezan a tener también otra noción, y creo que, por eso creo y hablo también de esta militancia, ¿no? Que uno hace a través de los versos, y de cómo también esta cuestión, y sobre todo las mujeres, nos vamos despojando, ¿no? De toda esta cuestión que pareciera que son esos temas que no los podemos tratar o que se pueden tratar solamente en determinados lugares, como si fuera que el deseo no forma parte de nuestras vidas, ¿no? Todo el tiempo. Y digo, no solamente el deseo relacionado con el erotismo, ni meramente ligado con lo sexual, sino con muchos deseos, ¿no? Con esto de que hablábamos, el deseo de ser o de no ser madre, el deseo de estar o no estar en pareja, el deseo de seguir o no seguir una profesión, digamos, a ver, tradicional. Hay toda una cuestión que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Del deseo. Eso también no es solamente, pero lo que pasa es que quizás a través de este tópico del erotismo o de la sexualidad, o de hablar un poco más de manera quizás más libre, ¿no? De la sexualidad, también eso ayuda a despojarnos y a validar todos los otros deseos que tenemos. Ah, sí, sí, además, bueno, esto ha sido considerado no solo un tabú, o sea, algo de lo que no se habla, de lo que no se puede hablar, sino algo de lo prohibido, sino todo vinculado a lo malo, a lo negativo, a algo que parte de, no sé, de la perversidad de las mujeres, poder reconocerse en un aspecto íntegro, ¿no? De una manera integral. La mujer, ¿qué era la mujer si no es una mujer deseante, si no es una mujer que reconoce su cuerpo, cómo lo siente, para qué, bueno, lo pueda explorar?
y lo pueda usar como ¿no? En el sentido de ponerlo a jugar en un mundo y en un contexto como ella quiera. Bueno, decirlo así está muy fácil, pero te cuento que no es fácil, es muy difícil. Para quienes, y vuelvo a mi generación, a la generación ¿no? de mi madre, de mis abuelas, cada vez yendo un poquito más atrás, mucho más fuerte, más difícil, más condenatorio, ¿no? Para Exacto, sí, estaba toda esa cuestión punitiva, ¿no? Del deseo o de la expresión del deseo, o como decías vos, lo que pasa es que, bueno, hay toda una construcción, ¿no? Religiosa muy fuerte. Por eso yo siempre juego con esto de virgen, pero que hace herejías, ¿no? Para salirnos y desconstruir un poco esa mirada que justamente la culpabilidad del deseo del cuerpo y todo lo demás viene ¿no? desde una mirada, por supuesto, que relacionada con la religión. Entonces, salirse de ahí, digo, más allá de que a mí me pasa, por esto digo, me pasa con mi mamá, con mis tías, más allá que ellos puedan, que sean fervientes devotas, pero digo, no dejar, ¿no? Esta otra faceta. Y creo que eso es lo que a mí me gusta mucho, porque por ahí hablamos de esta generación, de la generación de la oleada, pero también creo en esta generación, en tu generación, en la generación de mi mamá, que está haciendo un esfuerzo, y no solo un esfuerzo, sino que creo que también se ve tan representada, ¿no? En esta otra, siente que puede a través de esta nueva generación tener otra voz, y eso les da más fuerza. Entonces, toda esta cuestión, por eso creo en esta metáfora, ¿no? De oleada, de cómo todos nos vamos ahí apoyando, cómo dejamos de ver generalmente a la otra mujer como una competencia, sino como una compañera, como de repente a mí me ha tocado ir a las primeras marchas sola, y después en las últimas ya iba con mi mamá y con mi hija. Entonces hay un cambio, ¿no? Y por eso digo, más allá de esta generación que formamos parte de estas oleadas, creo que hay un esfuerzo muy, muy lindo y muy grande de una generación que está ahí un poquito más arriba, de acompañar y de ser parte también, ¿no? De no quedarse mirando ya. Yo lo he visto en muchas circunstancias muy significativas. A mí me tocó estar en la marcha, yo vivo en Fremamar Rescue, y me tocó hacer, no es que me tocó decidir, ¿no? En la marcha por Jordina, y ver. Claro, digamos ahí que recordemos que es un caso de femicidio, el de Jordina en Fremamar Rescue, que, bueno, mira, estaba por decir esto, ¿no? Si no lo estamos recordando cómo van quedando nuestros nombres, o sea, los nombres de nuestras mujeres asesinadas, porque tenemos la capital, tenemos Valle Viejo y Fremamar Rescue en una seguidilla como es la que vos mencionaste, en una seguidilla que fue al comienzo del año, muy impactante, muy fuerte. Sí, del año pasado, claro. Del año pasado. Y esto nos movilizó a todos y todas, y seguramente, bueno, ahí no decidiste, como decías, decidiste participar, y aparecieron las otras mujeres, ¿no? Estabas diciendo fue, la verdad, y es más, me acuerdo ahora y se me pone la piel de gallina, porque digo, ¿no? Fremamar Rescue, las calles de Piedra Blanca representan también todo ¿no? un tipo también de pensamiento, de ideología, pero era caminar con la familia, con los amigos y todo lo demás, y ver, ¿no? A abuelas de 70 años en la vereda pidiendo justicia, llorando. La verdad es que es muy conmovedor y lindo, y dan ganas, ¿no? De seguir. Por eso creo también en que toda esta oleada y las distintas manifestaciones también están ayudando a las generaciones, a nuestras generaciones anteriores, a salirse, ¿no? Un poco de esa sumisión, porque creo que se sienten acompañadas.
y creo que eso es fundamental, ¿no? Y que ya esta cuestión de ya no murmuramos más, ¿no? Ya no existen las, digamos que en su momento han sido tan definitivas y tan importantes, pero ya no se marcha en silencio. Por eso es que nos apropiamos de la voz, por eso es que los poetas escribimos, otras, todo el movimiento de las margaritas, ¿no? Que cantan. Nos hemos apropiado del cuerpo y con el cuerpo también viene la voz, en la escritura, en las letras, en las canciones, en la danza, en toda manifestación artística. Estefanía, vos que te desenvuelves en un ámbito académico, digo, porque estamos hablando de Universidad de Catamarca, Universidad de La Rioja, además de estos círculos de escritores, bueno, en los que has integrado, pues, revistas, publicaciones. ¿Cuál es tu postura respecto al lenguaje, a lo conocido como lenguaje inclusivo, ¿no? Esto de poder representar con la denominación al conjunto diverso de una sociedad. Bueno, está puesto en cuestión y cómo se lo ve, cómo lo viven, qué posturas hay en los ámbitos en estos que te mueves. Bueno, es muy interesante porque muchas veces, digamos, como en todo, ¿no? Todo lo nuevo a mí me encanta el lenguaje inclusivo porque es disruptivo, como la literatura, ¿no? Incluso cuando a mí me cuesta todavía emplearlo bien, entonces a veces por ahí me cuido, porque bueno, es todo un proceso, ¿no? Y incluso cuando escribo me gusta la X porque la siento desde la escritura más disruptiva todavía, o sea, eso que se quejen que no puedo pronunciarlo, pero me encanta más, digo, porque bueno, hay una cuestión ahí de rebeldía, ¿no? Por algo escribo literatura y poesía. Pero desde los ámbitos académicos se han hecho últimamente muchas capacitaciones y charlamos bastante. Por supuesto que hay posiciones muy encontradas, pero los que hemos, digamos, los que estudiamos esta disciplina sabemos, ¿no? Que la lengua, primero que la Real Academia no es la dueña de la lengua, somos les usuarios, ¿no? Y que es una institución que imparte normas y que esas normas están, digamos, establecidas en base a los usos. Y somos nosotres, les hablantes, quienes ponemos en juego, ¿no? La lengua. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión, la lengua siempre ha estado en constante cambio. Digo, hay una cuestión de que se mantiene, pero al mismo tiempo cambia. Lo que pasa es que estábamos más acostumbrados a cambios del tipo léxico. En este caso hay cambios del tipo morfológicos y por eso cuestan más, pero también porque tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Digo, porque esto da la sensación que todo lo que sea distinto molesta a muchos sectores, por eso a mí me encanta, porque incluso uno ve que por ahí se quejan y ni siquiera escriben con todas las normas de la gramática, pero se quejan y sacan, ¿no? Así como si uno sacara una daga o una cruz para exorcizar, de la misma forma se saca el diccionario de la RAE. Cuando digo, la lengua es funcional y está en constante movimiento, y además tiene, digo, una de las cosas políticas y hermosas, primero es que desde lo lingüístico tiene un proceso que está bien, y que además no es que está planteado desde ahora, ¿no? Hace años se vienen planteando todas estas cuestiones a través de digamos, de cómo uno construye a través del lenguaje, ¿no? Sí. Construye y al mismo tiempo, sigue restableciendo ciertos prototipos. Por algo siempre aparece esto de por qué nunca hemos dudado, ¿no? Al decir la palabra sirvienta, pero sí cuando nos toca decir presidenta, concejala, ya pareciera ¿no? Que hay un resquemor. Y en realidad también está toda esta cuestión de aceptar todas las subjetividades no heteronormadas que necesitan visibilizarse, y la lengua es el medio de visibilización, ¿no? que tenemos. Si no aparece, si no se lo nombra, no está visible. Entonces, eso es también muy significativo
para todo este espacio, para toda esta lucha, ¿no? Que viene no solo también, aparte del feminismo, todo lo que tiene que ver con las comunidades disidentes, LGTBQ, y toda esa lucha que está transparentada a través del lenguaje, y de la lengua y de la lengua en uso, que no es para nada difícil de entender, ¿no? Porque todos lo entienden. Lo que pasa es que siempre está ese miedo al cambio, cuando ese cambio muchas veces generalmente involucra derechos para otros. Entonces, eso es lo que molesta, ¿no? Salimos de los privilegios. Hay una Entonces, disputa, es una disputa, y es política, y además eh, tiene que ver, como decías vos, que claro, y además lingüística, entonces es como quién tiene el poder de nominar, ¿no? De poner nombre. Bueno, hay mucho más por atrás que es como lo que estabas diciendo vos, que no es una simple cuestión de moda, que bueno, que reclaman desde algunos sectores sin reflexionar, sin detenerse un momento, sino rechazando directamente, y de manera lo más, a mí no me preocupa tanto el rechazo, digamos, pues es parte, como dijiste, no la burla. de los momentos de transformación. Sin embargo, me preocupa mucho más la violencia con la cual eso se produce. Hay una cosa, no sé si lo pensás igual o si lo notaste, Sí, mucha es violencia. es que justamente viene una violencia y a través digo, se utiliza el mismo medio, ¿no? La lengua, es decir, a ver, está toda esta cuestión incluso de cómo siempre somos, yo justo hace un tiempo escribí un artículo esto de la violencia que uno ejerce a través del lenguaje, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, hace mucho tiempo de cómo se nomina, porque fue un análisis de un cuento de Abelardo Castillo, cómo marica es un insulto, ¿no? Cómo se constituía un insulto. Que eso después las comunidades lo que hicieron es justamente dar vuelta, ¿no? Y eso es magnífico, porque es quitarle el poder al insulto, a la palabra en ese sentido, y quitarle la violencia. Y en este sentido siempre sucede eso. Uno cuando ve los comentarios por ahí en los medios gráficos, ¿no? Nunca, difícilmente se rechaza o se explayan en argumentos sólidos, sino que, porque justamente sucede eso, cuando no está esa empatía o esos otros tipos de argumentos sólidos, se recurre a la violencia. Y son muy violentos, siempre se parte desde la burla, ¿no? Y la burla como esa violencia simbólica y psicológica ahí escondida, que digo, las mujeres y las otras subjetividades y disidencias conocemos mucho de eso, ¿no? De la burla escondida, de Alejandra Gato, de la marica, sabemos mucho lo que hay detrás del lenguaje, y el lenguaje, además, digo, el lenguaje, la lengua tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces, también está toda esta cuestión de todos los acontecimilos que vamos viviendo, cómo se traducen a través de la lengua en uso, y después, y lógicamente, ¿no? De los usos del lenguaje. Cómo hacemos cosas con palabras, y muchas veces cómo dañamos con las palabras. Sí, O alegramos, ¿no? A través de un poema, o nos vemos. Digo, esa es la particularidad del lenguaje. Y esto es eso, es ser performativo, ¿no? Como decías, cómo damos forma a través de la palabra. ¿Sí? Exacto. Compartinos otra de tus expresiones. Este poema surgió después de los 3 femicidios que estuvimos hablando hace un ratito, del año pasado, si no me equivoco, porque con esto de la pandemia pareciera, ¿no?, que hemos vivido como un año que vale el triple, más o menos. Sí. Perdón. Un abril asfixiado y agarrotado sangra, y con él sangran los miedos y los sueños. Sangran la abuela,
la madre y la hija, sangre del útero dolido, la piel mutilada, un verso trunco y una libertad amorotada. Pálida y amarga, una vida menos sangra. Sangran ellas ensangrentadas y en cada gota sangramos todas. En estos días está, bueno, de nuevo, otra vez en el debate, sigue pendiente, nunca se cerró la posibilidad de ir por por más leyes, ¿no? Por más derechos. Por más derechos. Por legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, por legalizar el aborto. Tu postura ya está dicha en cuanto a todo lo que fuiste expresando y conversando en esta charla. Vos sin embargo, ¿qué posibilidades, cómo estás evaluando las modificaciones, los cambios, si hubo de hace 2 años esta parte, si observás modificaciones, cambios al respecto? Sí, cambios, por ejemplo, bueno, creo que, a ver, yo sí noto cambios pequeños de esa militancia chiquitita que uno va haciendo, ¿no? En el día a día y en el entorno. Este tema, por ejemplo, que con mis otras generaciones, con mis padres, lógicamente, así como el sexo, el deseo y todo lo demás, eran temas que, bueno, prácticamente, si a mí, digo, esta generación, a mí me ha tocado, ¿no? Que sea un tema muy difícil de hablar, ni qué decirlo anteriormente. Incluso desde el hecho, el otro día mi mamá me planteaba esto, de que, por ejemplo, con mi hija nos decimos mucho te amo, ¿no? Entonces decía, nosotros no hemos vivenciado eso, no. Tiene que ver con esas construcciones y de cómo cuesta, pero también cómo al mismo tiempo van quitando, ¿no? Se van quitando todas esas mochilas y ella también está aprendiendo todo eso y de la misma forma me ha tocado también hacer, digo, esta militancia pequeña que creo que todo suma, ¿no? O sea, suma esa militancia que uno va haciendo en el ámbito familiar, en el ámbito de las amigas y también, bueno, por supuesto en las calles, de tratar de explicar, ¿no? Que todo lo que hay detrás de esto, de exponer con argumentos, porque creo que si no, si no perdemos, perdemos de vista lo esencial, ¿no? De ponernos muchas veces en esas dicotomías o en esas grietas del sí o no, y no es y explicar, ¿no? Digo, ponernos en ese también trabajo de explicar que no es un sí o un no, sino es garantizar derechos, porque por más que nosotros digamos sí o no, los diputados, los senadores, el presidente o quien sea, el aborto está desde hace siglos. Digo, yo enseño literatura latina y lo vemos clarito en algunas construcciones poéticas de un poeta que se llama Ovidio, de cómo está, y cómo incluso ya desde ahí está todo un aspecto punitivo, ¿no? Del aborto, pero una práctica, ¿no? Una práctica en la clandestinidad. Entonces, bueno, es una tarea, yo sí noto, por lo menos en mi entorno, noto una diferencia de hace 2 años, ¿no? Hace años mi mamá por ahí me decía, ay, sí, ahí están los pañuelos verdes. Y ahora ella escucha todos los domingos un programa por Cadena 3 que se llama Ahora Si Nos Ven. Digo, hay un cambio. Y por eso apuesto también no solo a las generaciones que me siguen y a mi generación, sino también a las generaciones anteriores, porque creo que sí hay otra mirada, ¿no? Que creo que se están sintiendo también apoyadas y se están dando la posibilidad de esto, ¿no? De pensar diferente, de salirse de sus estructuras, de preguntar, porque en mi caso, por ejemplo, con mi papá me ha preguntado, explícame qué es, ¿no? Entonces, esa posibilidad de diálogo que quizás antes no había o que con otros temas no había, los creo muy importante y creo que es el trabajo también, ¿no? Que muchas veces pareciera que está solapado, pero que vamos haciendo, por eso hablo de esa militancia del día a día, ¿no?
esta cuestión también no es que hay de algo que nos mida tanto, una es más feminista que la otra, ¿no? No, no se trata de las competencias, sino de cómo una desde cada uno de su lugar y desde lo que le toca va construyendo y va generando estos espacios de diálogos, sin poner, sin caer en la misma violencia de la que hemos sido parte siempre, ¿no? Sino justamente a través del diálogo. Sí, comprendiendo que es un proceso que lo hacemos también, lo hacemos de manera individual. Es un proceso colectivo, pero nosotros cada una, cada uno, cada una lo hace de manera individual, así que tiene su propio tiempo, sus propios modos, sus propias también, desde qué lugar puedo empezar a cambiar desde una perspectiva X y después ver la totalidad de lo que significa esto de hablar de las mujeres, hablar de disidencias, ¿no? Creo que se empieza por donde cada uno empieza, ¿no? Es absolutamente, tiene que ver con el momento, tiene que ver con las circunstancias y tiene que ver con la persona. Entonces, poder respetarnos esos tiempos, esos momentos y reconocernos, así como decías, ¿no? En este caso, reconocernos mujeres que vivimos, que nos equivocamos, que afrontamos, que amamos, que deseamos, que queremos tener sexo, que miramos nuestro cuerpo, que miramos al otro, que lo sentimos cerca. Bueno, todo esto que nos ha estado vedado y nos sigue siendo estando vedado en muchas cosas todavía, pero cada vez menos. Están ustedes, están las nuevas generaciones, pero aparecen las mujeres de siempre, porque acá hay mujeres que siempre estuvieron encabezando las mujeres, digo, estas de siempre, de hace 100 años, de hace 200 años, pero de hace 70 años que llevaron adelante la lucha política por el derecho político a votar, a elegir y ser elegidas. Entonces acá están dando vuelta, están todas esas mujeres. Están todas esas mujeres y creo que también lo más interesante de los últimos años están todas las disidencias, digo, ¿no? Porque si no, no podríamos plantear todos los nuevos feminismos, esta nueva oleada sin esto de el lugar también, ¿no? Digo, porque quizás también nos toca ahora un poquito a las mujeres corrernos y corrernos pero acompañar, ¿no? Porque y creo que en los últimos años el aporte y esta cuestión de la lucha de las otras subjetividades, de las disidencias, es muy fuerte y es muy fructífero, y creo que incluso las nuevas generaciones lo están viendo y lo están tomando con total normalidad, ¿no? Y hoy escuchaba un poquito ahí en la capacitación de la ley Micaela en la Cámara, y una diputada, no recuerdo ahora, contaba esta cuestión de que su nietito le preguntaba de qué pasaba si dos hombres se podían besar, ¿no? Y bueno, y cómo lógicamente a una generación de ustedes que les cuesta qué decir. La ventaja por ahí de estas otras generaciones es que intentamos, ¿no? A las nuevas que justamente lo vivan con total normalidad. A mí me ha tocado con mi nena de que vea un documental que estábamos viendo por Canal Encuentro y apareció una chica trans y ella me preguntó por qué tenía esa voz, pero tenía el otro pelo, tenía pelo largo, y yo dije porque decidió ser así, así es feliz, y ella dijo, bueno, o sea, lo tomó con total normalidad, ¿no? Digo, pero porque también hubo una decisión y porque yo me saqué muchos tabú de encima y esa cuestión, ¿no? De todo acá de esas construcciones sociales que tenemos encima, de plantearle esto como la normalidad. Mientras haya amor y respeto, digo, no, no hay que hablar de normalidad o anormalidad, pero sí sé que otras generaciones por ahí, ¿no? Que cuesta, uno por ahí ha estado acostumbrado a escuchar a tíos o otras personas de eso, uy, pobrecito, es puto, perdón si utilizo esta palabra. Y bueno, y a mí indignarme, ¿no? De cómo podés decir,
y indignarme, pero al mismo tiempo ir planteando otras cosas. Entonces yo no sé si se cuidan de hablar así cuando estoy yo, o y después ya dirán normalmente. Bueno, yo en realidad Hay de las creo dos que cosas. es eso, ¿no? Sucede sí, Por lo mía, menos se quedan pensando. hay de las dos cosas. Hemos logrado, digo, como sociedad, que lo que hace 20 años, no, en términos históricos es nada, 20 años estamos viendo, no sé, por la televisión, los programas, ¿no? Un revival de programas o de lo que fuera, programas, novelas, ¿no? De televisivos, y vos decís, pero esto me da la impresión que fue hace, no sé, poco, 10 años, y, mirá, ya hace 20 y pico de años de tal programa, y escuchamos o vemos allí referenciadas una serie de imágenes de mujeres, de matrimonios, de, bueno, la utilización mucho del gay para, pero todo en otra visión, ¿no? Ridiculizando, es parte del chiste, parte de la broma, y ahora uno mira y no te mueve ni una sonrisa, o, bueno, te asombra que nos hayamos estado riendo con eso, te asombra que, claro, lo ves con asombro, pero era algo que estaba naturalizado, entonces ahí podemos interpretar muy bien esto de lo que es naturalizar y después desandar, de construir y poder mirarlo desde otra forma, porque ya te choca, entre comillas, algo con lo que estuviste absolutamente cómodo en un tiempo, en un momento, en una circunstancia. Y bueno, decía que, sumándome a esto que decías vos, ¿no? Porque ya, aunque lo piensen, ya todos se dan cuenta, cada vez son más, digo, los quienes se dan cuenta que eso no quedaría bien, no estaría bien visto, que no corresponde, ¿no? Hacer, por ejemplo, tal tipo de broma, tal tipo de chiste. Así sí, que... la particularidad, perdón que te, no. de la literatura es que siempre parece que se está anticipando un poco a eso, a estos otros productos culturales, ¿no? Porque yo recién te mencionaba de ese análisis del Marica de Abelardo Castillo, que es del 60, y ya hay un cambio ahí de mentalidad a través de la ficción y hay esta especie de denuncia, digo, entonces eso es lo fantástico, ¿no? Esto de la literatura que siempre generalmente incomoda, ¿no? Deja y te está planteando esta es la normalidad, pero como justamente nosotros quienes decidimos o nos nace, ¿no? Por ahí tampoco es que uno cae la musa, sino que implica un trabajo también la escritura, pero digo, hay siempre esa intención de molestar, ¿no? Y de esto que pareciera normal, decir, no, acá digamos, están pasando otras cosas. Está, por ejemplo, ahora en estos momentos, no sé, me acuerdo de la novela Algo en el aire de Paulo Antonio, que describe una sociedad catamarqueña que pareciera que no va cambiando mucho en varios aspectos, pero sin embargo eso que queda ahí en el aire, ¿no? Tiene que ver con eso otro que pareciera que no se nombra y no se nombra, y es la aparición dentro de la literatura de Catamarca de un personaje que se trasviste, sí, pero está bien dicho, perdón, y, y bueno, que antes no había pasado, pero que sí formaba parte, ¿no? De la sociedad, pero quizás muchas veces desde de esto de la invisibilización, de la clandestinidad, y la literatura lo pone ahí, ¿no? Y por supuesto, incomoda, pero como está dentro de los límites de la ficción, ¿no? Parece que todo es posible y todo funciona ahí, pero por lo menos ya te lo dijo, ¿no? Ya te lo puso ahí, ya algo que molestó, algo que dejó picando. Y así hay mucha literatura también contemporánea, ¿no? Que tiene que ver con esto por ejemplo, de las nietas de las madres de Plaza de Mayo, de otras, bueno, de las chicas trans, ¿no? Hay mucha literatura, y la literatura siempre te está ahí golpeando y diciéndote salir, o sea, esto también está pasando y hay que salirse de ahí, y es como que, ¿no? Es el espacio
yo por lo menos lo veo así, porque lógicamente es mi disciplina y la siento y la amo, pero es uno de los espacios primeros, ¿no? El arte, de esta cuestión de molestar y de mover este status quo, ¿no? De dejar de normalizar aquello que parecía, o de naturalizar aquello que, pareciera que está bien. Por supuesto que también están esas otras construcciones que siguen certificando o avalando los prototipos, pero siempre aparece algo disruptivo, ¿no? Eso es lo lindo que tiene la literatura, aparece lo disruptivo, y por eso es que cuando uno lee literatura, esto siempre le digo mucho a mis alumnos, tiene la posibilidad de generar más tolerancia, ¿no? Que es algo que creo que últimamente por ahí, o sea, uno pelea tanto por esto, pero también siente que les falta tanto de la tolerancia de otras voces, de otros mundos posibles, donde no está el prejuicio, ¿no? Donde no está lo moralizante, sino está lo artístico, y están esas otras posibilidades. Mira, estamos ya llegando al final del tiempo posible para este encuentro, que yo te comentaba al comienzo, no al comienzo, pero sí fuera del aire, que lo hacemos por placer, por gusto, el gusto de mantener estas conversaciones, estos intercambios de los cuales aprendemos mucho. Y así que te quiero decir eso, un gusto enorme conocerte más, porque ahora te hemos escuchado argumentando el porqué de tu postura, y nos interpelás con esos mismos argumentos. Y también, bueno, quiero particularmente felicitarte, porque para mí es algo así, eso, disruptivo, que aparezca. Debe haber mucho más. Los que fuera yo no los conozco, no los tengo, digamos, no conozco quiénes pudieran ser, pero me encanta esto, pues lo dije al comienzo, que hace mucho que queríamos ubicarte, porque me gusta muchísimo que una mujer joven, nuestra, digamos, bien de nuestra sociedad, así irrumpa y haga su manifestación artística a través de las letras, y mostrando esto, ¿no? Todo, una mujer completa, una mujer íntegra, poniendo así el cuerpo de lo erótico, del sexo, del deseo, del placer, del goce, de todo lo que en tanto tiempo no podemos decir. Así que yo, bueno, quiero eso, agradecerte, felicitarte, Nia. Y bueno, ahora cuando te vayas, un cortito, nos vamos con un cortito tuyo, con uno de tus poemas más. Muchísimas gracias por el espacio. Vuelvo a decir que por ahí uno está tan, ¿no? En esta época tan sobrepasada, y sobre todo los docentes, le tengo que decir que siempre es un mimo hablar de literatura, así que lo agradezco enormemente. Es algo que me oxigena, porque lo disfruto, lo amo, y agradecer, ¿no? Agradecer también este espacio de reivindicar, de por ahí, no sé, figuras que quizás sí, como vos dijiste, pueden llegar a ser destacadas, pero por ahí no somos tan conocidas. Entonces también darnos este espacio es muy gratificante. Calculo que así lo ha sido con todos los otros invitadas, y bueno, y la amabilidad, ¿no? de todos. Yo me voy a despedir con unas sempiternas y apócrifas que las escribí hace bastante, y por ahí las voy cambiando, ¿no? Voy cambiando ahí algunos versos, porque tiene, más allá de esto que hemos hablado del erotismo, de la lucha, del feminismo, también hay un poquito acá hay una crítica social, que también es otro estilo que me gusta o que me sale, ¿no? Cuando uno siente esto que hablábamos, ¿no? De que el poeta siempre, los artistas estamos disconformes, entonces cuando aparecen cuestiones que consideramos injustas, ¿no? Sale la voz. Y esta además tuve la oportunidad de leerla en uno de las marchas por el orgullo, creo que de hace 2 años, parece, en noviembre más o menos, también para esta época.
Y por supuesto que juega, ¿no? Bueno, cuando le escuchen lo van a ver, hay un juego acá de referencia, perdón, religiosa, pero dada vuelta. Bueno, se llaman sempiternas y apócrifas. Bienaventurados los conformistas, porque de ellos será el reino de la mediocridad. Bienaventurados los hipócritas, porque vivirán en las tinieblas. Bienaventurados los obsecuentes, porque sus rodillas siempre serán mansas ante el poder. Bienaventurado quien por una hora dejare sus prejuicios, pues verá en ella más verdad que en un dogma. Bienaventurado quien descubra su cuerpo, pues su alma se encenderá. Bienaventurado el poeta que respira paz y rebelión al mismo tiempo. Bienaventurada la hembra hastiada, pues ya no callará. Bienaventurados nosotros, que no tenemos mucho, que no tenemos nada, pero somos libres. Muchas gracias. Gracias a vos, Nia. Estefanía Herrera pasó con nosotros esta hora de charlas, de intercambio. Muchísimas gracias nuevamente. Y sí, nos vamos, estamos ya fuera de horario. Sí, de tiempo. Beso enorme. Un beso. Muchísimas gracias por eso.